Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de la cinemática utilizando vectores unitarios. La cinemática es la disciplina de la física que estudia el movimiento sin interesar las fuerzas, porque de eso ya se encarga la dinámica. Vamos a trabajar con dos dimensiones o, bueno, ejemplos bidimensionales. Es decir, que nuestros vectores unitarios se van a estar moviendo en lo que es X y Y, en esos dos ejes. Y para eso vamos a tener Y sombrero y J sombrero. ¿Listo? Esos van a ser nuestros dos vectores unitarios. Ahora, tenemos que tener en cuenta tres nociones básicas. Primero, el desplazamiento. ¿Cómo se puede calcular el desplazamiento de vector en función de tiempo? Es igual a X en función del tiempo de vector unitario Y más Y en función del tiempo de vector unitario J. Entonces, siempre que nosotros tratemos X, vamos a tratar la Y con la J. Y Z, en el caso de 3D, sería con K. Ahora, para la velocidad, ¿cómo es que nos quedaría? Listo, resulta que a lo anterior, eso mismo lo tenemos que derivar. Es decir, velocidad en función del tiempo es igual a la derivada de desplazamiento en función del tiempo con respecto al tiempo. Es decir, que nos va a quedar velocidad en X o velocidad en horizontal en función del tiempo de el vector unitario Y más velocidad en Y en función del tiempo del vector unitario J. Así es que nos queda la velocidad para encontrar como tal un vector velocidad general al sumar ambas componentes, la de horizontal como la de vertical. Lo mismo va a suceder con la aceleración. Entonces, si la velocidad era la derivada de la anterior, pues la aceleración va a ser la derivada de la anterior. Es decir, aceleración en función del tiempo es igual a la derivada de la velocidad en función del tiempo con respecto al tiempo. O también, en otras palabras, a sub x en función del tiempo con respecto al vector unitario Y más a sub y, que sería en función del tiempo con el vector unitario J. Listo, así nos queda desplazamiento, velocidad y aceleración. Listo, no hay más. Ahora, tenemos que aplicar algunas fórmulas, porque estas no son las únicas, ni son las más apropiadas para utilizar en algún contexto de cinemática. Primero, vamos a asumir que tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad se mantiene constante, aceleración es igual a 0, posición varía linealmente. Así que si la velocidad se mantiene constante, digamos que tiene un valor, este valor siempre se va a dar, porque siempre es constante, de 3i más 4j, y eso en metros sobre segundo. Los coloco sin corchetes para denominar las unidades como análisis bidimensional. Ahora, posición. La posición, digamos, inicial de la que parte aquel cuerpo va a ser DO o D sub O, desplazamiento inicial, es igual a 2i más 3j en unidad de metros. Listo. I se refiere a lo horizontal, J se refiere a lo vertical. Primer paso, tenemos que encontrar la posición del objeto, la posición del cuerpo en función del tiempo. Entonces, desplazamiento en función del tiempo es igual a la distancia o la posición inicial más la velocidad constante multiplicando el tiempo. Claro, posición inicial, importante saber dónde empieza, más la velocidad que va a estar influyendo claramente el tiempo. Mientras más tiempo haya, más desplazamiento va a haber. Entonces, desplazamiento es igual a ¿qué? De posición inicial es 2i más 3j, más velocidad constante de 3i más 4j, pero eso todo está en factor de t. Es decir, el tiempo tiene que aplicar la propiedad distributiva de multiplicación en este paréntesis. ¿Cómo nos va a quedar si agrupamos las i y las j? Nos va a quedar 2 más 3t, porque estábamos multiplicando al aplicar propiedad distributiva, y ahí sí colocamos el i sombrero, o bueno, el vector unitario i afuera del paréntesis, más, hacemos lo mismo pero con j, 3 más el 4 que se estaba multiplicando por t, o por el tiempo, y eso después factor d, y eso después todo ese paréntesis en vector unitario j. A la posición se le colocan unidad de metro. Listo. Ya que tenemos la posición, ahora avancemos a lo que sería la velocidad. Velocidad en función del tiempo sería igual a ¿qué? Listo. Tenemos una velocidad constante, eso ya lo sabemos, pero tenemos que derivar, es decir, quitar una t, quitar una variable de lo que teníamos antes. DO no tiene t, así que quitamos DO. VT tiene una t, entonces solamente quitamos la t y dejamos la v. Es decir, que la velocidad
en cualquier instante del tiempo va a ser igual a nuestra velocidad inicial, nuestra velocidad que siempre se va a mantener. 3i más 4j y es una unidad de metros sobre segundo. Ahora, ya vimos posición, velocidad y nos falta lo último, que sería aceleración. La aceleración se tiene que encontrar de la siguiente manera. Sabíamos que aceleración en función del tiempo es igual a ¿qué? Habíamos derivado, ¿cierto? Pero ¿qué variable habíamos derivado? Resulta que habíamos derivado la velocidad, lo que habíamos encontrado antes. Velocidad en función del tiempo con respecto al tiempo. Listo. Es decir, tenemos que derivar con respecto al tiempo, es decir, quitar cualquier variable tiempo que haya de 3i más 4j. Listo. Ahí ustedes pueden evidenciar alguna t. Pues yo no evidencio ninguna. Y las t son importantes porque es nuestra variable independiente. Cancelamos y cancelamos ya que no se encuentra ninguna t. Es decir, aceleración en cualquier instante del tiempo va a ser igual a 0i más 0j. Es decir, no hay aceleración. Y eso ejemplificado en metros sobre segundo al cuadrado. Quizá ahí simplemente ya hice una demostración de por qué la aceleración vale 0, tanto en horizontal como en vertical como en la tercera dimensión, cuando se trabaje MRU. Listo. Tenemos segundo caso, segundo ejemplo, un movimiento parabólico. En este movimiento parabólico vamos a asumir tres condiciones. Estas tres condiciones van a ser las condiciones ideales de aquel movimiento de un cuerpo. Tenemos una velocidad inicial. Esta velocidad va a estar ejemplificada como v sub 0 y tomará un valor hipotético de 10i más 20j. Listo, yo creo que así queda bien. Eso va a estar en las unidades de metros sobre segundo. Perfecto. ¿Qué sucede con la aceleración? Y entonces acá voy a colocar aceleración y también la palabra gravedad. ¿Por qué? Porque para un movimiento parabólico la única aceleración va a ser la aceleración gravitacional. Y esa en el caso de la Tierra toma el valor de menos 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Pero ahora el problema es ¿en qué eje se mueve? ¿En el horizontal? ¿En el vertical? Pues se mueve en el vertical. La aceleración gravitacional es la que hace que aquel cuerpo descienda una vez que nosotros lo lanzamos hacia arriba. Claro. Por último, vamos a tener en cuenta una posición inicial, porque no es lo mismo haber dicho que lo lanzamos en cierta coordenada, como también si lo lanzamos desde un punto de vértice. Este punto de vértice sería 0i más 0j. Y pues no pasa nada. Eso sería en metros. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos el primer paso, que es para la posición. En este caso, la posición va a ser desplazamiento con respecto al tiempo o en función del tiempo es igual al desplazamiento inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Yo sé que esa fórmula puede parecer algo extraña, pero miren, tiene sentido. Tenemos un desplazamiento inicial que obviamente incide en la posición final. Luego tenemos una velocidad inicial. La velocidad inicial multiplicando el tiempo significa cuál es la pendiente que se esté trabajando para entonces utilizar este movimiento parabólico. Y por último tenemos la aceleración. La aceleración en este caso va a ser negativa porque es la de la gravedad. ¿Qué hace? Pues hace descender el cuerpo, porque un movimiento parabólico sube y baja. ¿Baja por quién? Por la aceleración gravitacional. Entonces, ¿qué vamos a tener? Empezamos partiendo desde que la posición inicial es igual a 0i más 0j, es decir, desplazamiento inicial es igual a 0. Listo. Solamente nos estaríamos moviendo con la velocidad y con la aceleración. Velocidad inicial es ¿qué? 10i más 20j. Y eso estaría multiplicando, o eso estaría en factor de tiempo. Más un medio de la aceleración gravitacional. Era menos 9,807, se mueve en el eje vertical, es decir, vector unitario j. Y eso multiplicando el tiempo al cuadrado. Listo, solamente nos falta hacer un despeje sencillo, que es agrupar las i's con las i's y las jotas con las jotas. En este caso solo tenemos una i, pero en este caso también tenemos solamente dos jotas. Entonces, va a haber lo siguiente. Tenemos 10, acá tenemos esta t, y esta t inevitable hacer la propiedad distributiva. Colocaríamos 10ti más, ¿qué le sigue? Entonces, acá es donde colocamos 20t, teniendo en cuenta que estamos ahora trabajando con las jotas.
más, bueno, de hecho, ¿ustedes creerían que aún más? Bueno, miren acá estos signos, porque acá tenemos una multiplicación y menos por más no da más, sino que da menos. Entonces en este caso sería 20t menos la mitad de 9,807, que es 4,4035, y eso t al cuadrado. Listo. ¿Por qué? Porque lo estábamos multiplicando. Por fuera del paréntesis ahí sigue es que colocamos el vector unitario j y luego las unidades que se están midiendo, es decir, metros, porque estamos en posición. Perfecto, ahí ya tenemos el desplazamiento en función del tiempo. ¿Qué nos falta? Nos faltan las dos últimas variables. Tenemos una velocidad y tenemos una aceleración. Cada vez se hace mucho más sencillo. El primer paso es siempre el más complicado. Bueno, si vamos de orden posición, velocidad, aceleración. ¿Por qué? La velocidad en función del tiempo es igual a la derivada del anterior, es decir, del desplazamiento en función del tiempo con respecto al tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente quitar una t de cada término. Desplazamiento inicial no tiene t, así que lo quitamos a él. Velocidad inicial sí tiene una t, entonces solamente le quitamos la t. Y acá, 2 pasa a multiplicar. 2 sobre 2 queda 1. Por aceleración. Y aceleración tenía 2t. Pero entonces le quitamos 1 y solo le queda una t. Listo. Velocidad en función del tiempo es igual a ¿qué? Velocidad inicial, que era de 10i más 20j, y luego más la aceleración gravitacional, que sería menos 9,807j, y eso multiplicando el tiempo. Listo. Lo único que tenemos que hacer, otra vez, un despeje sencillo, una simplificación sencilla. Tendríamos 10i, porque es la única i que tenemos, pero entonces pasamos la j al otro lado. 20 menos, porque es más por menos, 9,807, y ese sí está multiplicando el tiempo. Por fuera le colocamos el vector unitario j, ya que estamos trabajando en vertical, y por último en las unidades de metros sobre segundo. Ahí tenemos la velocidad. Ahora, la aceleración para nuestro tercer y último paso. ¿Qué toca hacer? Resulta que si la velocidad era la derivada del anterior, pues la aceleración es la derivada del anterior. Lo recalco mucho porque siempre se utiliza. Entonces la derivada de la velocidad, le quitamos una t a cada término. Velocidad inicial no la tiene, entonces lo quitamos. Aceleración sí tiene una, entonces lo dejamos, pero le quitamos la t. Es decir, aceleración en función del tiempo es igual a la aceleración. ¿Y qué aceleración estábamos trabajando con? No teníamos nada en i, ¿cierto? La aceleración gravitacional no se trabaja en horizontal, pero sí se trabaja en vertical y tiene menos 9,807j. Eso en metros sobre segundo al cuadrado. Y de hecho acá sí me faltó las unidades de metros sobre segundo para la velocidad. Ya pudimos encontrar posición, velocidad y aceleración en dos contextos bajo la cinemática. Habiendo dicho eso, ejercicios resueltos, muchas gracias por la atención prestada. Espero este video haya sido el mayor agrado. En comentarios, alguna duda como siempre, hasta la próxima. Así que...